Disculpe un momento. Está bien, está bien. ¿Quieres una copa o algo así? No, solo desearía que todo esto desapareciera. Ojalá desapareciera. Sin duda, a las personas que tienen esta información, en su mayoría, les encantaría compartirla con sus seres queridos, compartirla con sus nietos, compartirla con la humanidad en general. No nos pagan ni un duro por nada. Espero que algún día den a conocer la información. Es una información tan importante que debería ser compartida por toda la humanidad. No es algo que deba limitarse a unos pocos privilegiados dentro del gobierno de los Estados Unidos. La única razón por la que estamos haciendo esto es intentar sacar la mayor cantidad de verdad posible mientras algunos de nosotros todavía estemos vivos. Bueno, doctor, ¿podrían ser alucinaciones o algún otro objeto tergiversado? Podrían, pero estoy firmemente convencido de que tal explicación no es válida para todas ellas. Podría serlo en pocos casos, pero siguen siendo un bloque sólido de observaciones muy fiables y buenas que no pueden explicarse por tales medios. Creo que tenemos derecho a saber lo que ocurre en este mundo. Vivimos en él. Es nuestro mundo. Primera edición, 8 de julio de 1947. Se está convirtiendo en una larga historia perdida. No pasará mucho tiempo antes de que no quede nadie que estuviera vivo en 1947. Las fuerzas aéreas del ejército anuncian que han encontrado un disco volador y ahora está en posesión del ejército. Simplemente piensan que estás loco si hablas de eso, así que... Y en general no hablo de ello con nadie, a menos que alguien me llame y me pida que le cuente lo sucedido. No es una fuente de conversación mientras tomamos un café. Si no creyera que el gobierno está ocultando información sobre la situación general, no estaría aquí sentado siendo entrevistado por una cosa. Y no hay nada más fácil, porque cada vez que se lo cuento a alguien... Siento que tengo 12 años otra vez. Es posible que aterricen con regularidad en el exterior de los océanos o en zonas deshabitadas de los países. Dijo, quiero decir, el resto de tu vida te encontraremos. Cuéntanos qué pasó realmente. Bueno, por fin he vuelto a casa. ¿Pasaste por Roswell? Hombre, agotador. Estoy feliz de estar de vuelta en casa, te lo garantizo. Es todo un suplicio. Pasamos todo el día buscando el rancho donde encontramos cosas. Finalmente lo localizamos. Es demasiado tarde para tomar fotos, así que tuvimos que conducir todo el camino de vuelta en el Rockville. Te digo, disfruté yendo por ahí. Es demasiado duro para mí. Me estoy haciendo demasiado viejo para ese tipo de cosas. Bueno, sigues diciendo eso, pero... Sí, pero llegué al punto en que ni siquiera podía caminar. Quiero decir, es agotador. Para empezar, nos costó encontrar un lugar. Buscamos todo un día, pero cuando vi el lugar, lo reconocí. Sí, está bien. Vi la casa donde vivía el señor, la renovaron entera. Es un barco frente a un pantano que vive allí. Y se hizo cargo de la hierba, ya ves. Y fue muy servicial. De hecho, nos llevó hasta el lugar y sabía exactamente dónde estaba. Así que tuvimos suerte en ese sentido. Sí. Y recorrí toda esa zona. Pasan demasiadas cosas a la vez. Pero reconocí el lugar exacto. Lo hiciste, vale. Sí. Ah, sí. Lo llevé al lugar exacto donde se encontraron esas cosas. Supongo que no había escombros. Oh, no, señor. Creo que es el vacío. No queda nada. Roswell en este momento se compone principalmente de jubilados. Es un sitio hermoso. La iluminación alrededor de ese lugar. Pero lo disfruté mucho. Así que mi viaje mereció la pena de todos modos. Me alegro de ello. Estoy muy contento. ¿Qué, hijo? Eso también me hace sentir mejor. Te diré una cosa, me encantaría volver a vivir allí. Bueno, yo también lo haría, ya sabes.
Y pasé bastante tiempo en Walter House y fui a su tienda de arte y cenamos juntos el martes por la noche, el miércoles por la noche más bien. Así que todo fue bien, me lo pasé bien. Eso parece, me alegro mucho por ti. Eso me hace sentir mejor, me baja de mí. Bueno, te lo estoy diciendo. Bueno, hijo, te voy a dejar salir. Vale, papá, os llamaré la semana que viene. Vale, bien. Mantén la cabeza alta y diviértete todo lo que puedas. Lo único que hay que hacer. Vale, colega. Vale, adiós. Adiós. Creo que había 15.000 personas viviendo en Roswell y 7.000 de ellos estaban en la base. Fue un gran beneficio para la comunidad. Roswell era probablemente uno de los pueblos más patrióticos de los Estados Unidos. Guardaban todas las latas, raspábamos el papel de aluminio de los envoltorios de chicle, guardamos la cuerda, entregamos todo para el esfuerzo de guerra. E incluso 2 años después, todavía lo estábamos haciendo. La secuencia de eventos es que he sido capaz de establecer en mi mente, como usted tiene, avistamientos de radar que tienen lugar a principios de julio, 1, 2, 3 de julio. Tienes gente observando esto con gran interés. Quiero decir, aquí estamos sobre el sitio donde la bomba atómica fue detonada en 1945. La investigación atómica aún continúa. El grupo de bombas 509 y cohetes siendo lanzados desde Alamogordo. Así que es un área de gran interés, especialmente para una carrera espacial. El viernes 4 de julio, el objeto desaparece de los visores. Hay razones para sospechar que ha caído. ¿Alguna vez has visto, tengo una pareja en el desierto, él la está casada, él no, se supone que no deben estar allí? La cosa ruge sobre el os y se estrella contra el suelo. Lo miran la noche anterior, pero están tan borrachos que no hacen nada. A la mañana siguiente vuelven a hurtadillas para ver qué pasa. En el momento en que aparece el equipo de arqueología, los arqueólogos envían a alguien a llamar al sheriff. El sheriff alerta al grupo de bombardeo 509. Tenemos camiones llegando en la mañana del 5 de julio. Un cordón militar se levanta alrededor del área aquí, cerca de Roswell. Y esto es lo que es crítico. ¿Por qué poner guardias en las carreteras justo al lado de la autopista 285 al norte de la ciudad si todo lo que tienes es el campo de escombros a unas 75 millas al noroeste? No es necesario hacer eso. Si la nave impacta mucho más cerca de Roswell, entonces los guardias tienen perfecto sentido. Quieres mantener a la gente fuera del área. El equipo recoge los cuerpos en ese lugar. Los llevan de vuelta al hangar 84. Los escombros son traídos de vuelta a esta área. Se transportan la noche del 5 de julio. Al día siguiente están sentados felicitándose, no somos brillantes, tenemos esto contenido, nadie sabe lo que ha pasado. Mac Brazel aparece en la oficina del sheriff con una caja llena de escombros. Claramente esto es algo más. Entonces, cuando Kevin vino a ti, ¿viniste con tu familia después de eso? No desde hace unos 2 años, no hasta dentro de 2 años. Los primeros 2 años que Kevin me llamó, yo no hablaría con él. Y finalmente me dijo, hemos estado en una reunión y sabemos que los bomberos estaban ahí afuera. Sabemos que tu padre estaba en el equipo que fue allí. Creemos que debes saber algo. ¿Vendrás a hablar con nosotros? Así que accedí a venir y hablar con él, y se alojaban aquí en el Roswell Inn. Yo estaba haciendo un viaje a Portales para ver a mi hija y en la parada para verlos en mi camino de regreso. Y tuvimos una conversación sobre, sí, yo sabía que había habido una nave que se había estrellado, pero no entramos en detalles al respecto. Y Kevin estaba hablando del sitio Corona y después de nuestra conversación le dije, no estamos hablando de lo mismo. Aparentemente lo que has escuchado no coincide con lo que yo sé porque la ubicación es incorrecta. Dije, al lugar donde fue papá, no fue a Corona. Y no habría ido a Corona. El departamento de bomberos de Roswell no habría ido a Corona.
Entonces en ese momento comenzaron a buscar pistas sobre este otro lugar del accidente. Cuando le dije dónde dijo papá que era, así es como empezó esto. De todos modos, así salió todo. Mi nombre es Frankie Rowe. Gracias. Sé que probablemente has contado esta historia 1.000.000 de veces, pero si pudieras contarla lo más fresca posible para nuestra audiencia, sería genial. Solo dime lo que pasó cuando tu padre llegó a casa ese día. La primera vez que escuché sobre esto. Vale, papá llegó a casa del trabajo. Hacían turnos de 24 o 36 horas y luego descansaban 8 o 12 horas. Así que no lo habíamos visto por un tiempo. Y llegó a casa esa noche y entró muy emocionado. Y yo estaba en la cocina con mi madre. Y él le preguntó a mi madre. Él dijo, tengo algo que quiero decirles a todos. Trae a todos aquí. Y ella dijo, estamos cocinando la cena ahora mismo. Y él dijo, bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar? Porque tengo que hablar con todos. Y solo estábamos mi madre y yo, y los 3 niños más pequeños en casa, y mi otra hermana estaba trabajando. Así que nos dimos prisa, y lo pusimos sobre la mesa, y llamamos a los niños. Y empezó a decirnos que habían ido a una llamada de lo que pensaban que iba a ser un accidente aéreo al norte de Roswell. Y dijo que los llamaron a Blackwater Draw. Y cuando llegaron allí, lo que vieron no era un avión que era nuestro avión, pero dijo que era una nave voladora de otro lugar. Bueno, no hacíamos preguntas, pero mamá hacía todas las preguntas y nosotros solo escuchábamos. Y ella empezó, ¿qué quieres decir con otro lugar? Y él dijo, no es un avión. Dijo, no es de este mundo. Ahora bien, aquí en este mapa se señalan lugares donde se han citado unos 30 platillos que siguen sin explicación. Se podría establecer la siguiente proposición. Realmente ha habido, y puede haber ahora presentes, en la atmósfera de la Tierra, extraños objetos aéreos. Algunos son de orden geométrico. Otros solo pueden describirse como fuentes de luz brillante. Su forma no puede determinarse. Dijo que el accidente era como los platillos volantes de los que han hablado, porque había habido algunos comentarios en las noticias sobre platillos volantes. Y dijo que era uno de los platillos voladores se estrelló. Y no creo que mi madre le creyera al principio. Y él dijo, no, dijo, lo digo en serio. Salimos temprano hoy, que no sé qué hora fue, pero para él temprano podría haber significado que se fueran antes del anochecer. Y dijo que cuando llegaron allí pudieron ver que había 2 cuerpos que yacían en el suelo fuera de esta nave. Y que había lo que él llamó una persona pequeña. Y dijo, hay una persona pequeña que estaba caminando, y dijo que todavía estaban vivos. Así que le preguntó, ¿qué aspecto tenían? ¿Se parecen a nosotros? Y él dijo que eran muy pequeños, del tamaño de un niño pequeño de 10 años. Pero la cabeza se parecía al pequeño insecto con el que jugamos, o que vimos alrededor de nuestra casa llamada Niño de la Tierra. Todos sabíamos qué aspecto tenía, así que nadie hizo preguntas al respecto. Supusimos que significaba que la cabeza era demasiado grande para el cuerpo, que no tenía pelo y que tendría ojos grandes. Lo sabíamos porque ese es el aspecto del insecto niño de la Tierra. Dijo que se parecían bastante a nosotros. Dijo que eran mucho más pequeños que nosotros, porque cuando dijo un niño pequeño de 10 años, supe que se refería a más pequeño que yo, y yo no era muy grande a los 12 años. Era un poco pequeño para mi edad.
y dijo que los otros 2 estaban muertos, y que este que estaba vivo estaba muy triste. Pero enfatizó y siguió diciendo: no hay necesidad de que tengamos miedo. No están aquí para hacernos daño. Y dijo que no podíamos ayudarlos. Y él estaba más molesto con el hecho de que no podían ayudar a esta pequeña persona. Y eso es algo que realmente sintió mal, no poder ayudar a este que estaba vivo. Se podía sentir el dolor de esta pequeña persona que estaba tan triste por la muerte de los otros que estaban con él, y aparentemente no habían estado allí más que unos pocos minutos, y dijo que los militares llegaron y los hicieron irse. Así que volvieron a la estación de bomberos, y él dijo que no había habido un incendio de pastizales, que habría sido su propósito para ir. Y pensaron que podría haber habido si hubiera sido un accidente de avión normal. No creo que madre realmente quería creerlo al principio. Y él habló de cómo podíamos ser tan engreídos de pensar que éramos los únicos que Dios podía crear. Si Él podía crear esta tierra, podía crear muchas otras también. Esa fue solo una conversación durante la cena esa noche. Y luego no se habló mucho de ello durante los 2 días siguientes. Una tarde estaba en el parque de bomberos porque me había puesto enfermo. Tenía que ir al médico y solo teníamos un vehículo. Así que volví al trabajo con papá. Vino a casa al mediodía y me recogió en su almuerzo. Y yo había ido al médico y estaba sentada en la parte de la cocina del parque de bomberos y me estaba comiendo un vaso de cubitos de hielo. Y el policía estatal entró y le gritó a papá. Él dijo: «Hey, Dan, ven aquí», y dijo: «Trae a todos los chicos, quiero mostrarles algo». El policía estatal se metió la mano en el bolsillo y dijo: «No creo que hayan visto algo como esto el otro día». Y sacó su mano del bolsillo y estaba cerrada. Abrió la mano sobre la mesa y dejó caer un trozo de material que cuando golpeó la mesa, estaba todo aguado cuando salió de su mano, y cuando golpeó la mesa, se extendió como si fuera agua. Y le preguntaban: «¿Cómo te las arreglaste con esto?». Y él dijo: «Bueno, él había ayudado con algunos de la recogida de escombros. Y se las había arreglado para meter a escondidas esa pieza en su bolsillo». Dijo: «No sé cuánto tiempo podré quedarme con esto antes de que me atrapen, porque a todos los que atrapen les quitarán lo que tengan». En el último recuento, había hablado con unas 4 docenas de personas que manipularon diversos aspectos de los escombros. El más dramático es el material similar al papel de aluminio que se podía enrollar en una bola y soltarlo y se desplegaba solo. Mucha gente informó qué tipo de material teníamos en 1947 que tuvieran esas propiedades. Había cosas como el papel de aluminio recubierto de tela que, al enrollarlo, tendía a desplegarse un poco, pero siempre había signos de arrugas, y algunas personas eran muy específicas. No había ninguna señal de una arruga o un pliegue en esta cosa cuando se bajó. Después de un tiempo intentaron quemarlo. Casi todos llevaban los grandes y anticuados encendedores. Intentaron quemarlo y no pudieron. No prendía. Y sacaron sus navajas y trataron de cortarlo y no pudieron cortarlo. Así que empezaron a discutir qué tan fuerte debió haber sido la fuerza para romper este pedazo de material. Y hablaban de si venía del interior del barco o del exterior o qué, y por supuesto nadie sabía de dónde venía. Y mientras hablaban, supongo que todos tuvieron su oportunidad de jugar con él un rato, y estaba tirado sobre la mesa. Así que me acerqué y lo cogí y jugué con él probablemente unos 5 minutos. Y probé todo lo que habían hecho con la guata. Cuando te lo ponías en la mano no podías sentirlo, no podías sentir que tenías algo allí. Y se iba a un tamaño que era tan pequeño que usted tendría que mirar para ver si todavía estaba en su mano. Y entonces
cuando lo dejabas caer, se esparcía por toda la mesa. No hizo ningún ruido, ningún sonido de ningún tipo. Era como... no era nada. Era como si estuvieras mezclando aire. Entonces no era papel de aluminio. Absolutamente no. No. Habíamos raspado papel de aluminio de todo para el esfuerzo de guerra. No. Yo sabía que el papel de aluminio. No. Esto definitivamente no lo era. No me di cuenta del significado de esto en ese momento. No. Solo sabía que era diferente a todo lo que había visto antes. Entonces lo olvidé todo después de eso. Algo cayó durante la primera semana de julio de 1947 en lo que se conoce como el Rancho Foster. Un hombre llamado Mac Brazel era el capataz de ese rancho y estaba revisando sus ovejas. Encontró todos estos extraños escombros. Se lo llevó a sus vecinos al día siguiente. Le sugirieron que fuera con el sheriff. Fue a Roswell, que era un gran viaje. Esto fue alrededor de 70 millas al norte, al noroeste de Roswell. El sheriff George Wilcox llamó a la base aérea local Roswell Army Airfield. 2 oficiales fueron enviados, Jesse Marcel Sr. y Cabot, el oficial del CIC. Mac Brazel les muestra el campo de escombros. Está claro que solo son restos metálicos. La pregunta que le hice a varias personas, ¿por qué no reaccionaron diferente? Y la respuesta siempre ha sido, porque sabían que solo había una. Sabían que había una sola nave. Sabían que había un solo accidente. Lo tenían todo controlado, tomaron un riesgo calculado. Mac Brazel encontró algo de lo mismo, pero sabían que no era una nave en sí. Sabían que eran solo escombros. Cargaron trozos de escombros en el jeep. Cuando regresó a las inmediaciones de la base aérea, era cerca de medianoche. Se detuvo en su casa para mostrar a su esposa y a su hijo de 11 años, Jesse Jr., estos inusuales escombros. Bien, Jesse Jr. ahora es un MD, es coronel de la Guardia Internacional de Montana. Es piloto de helicóptero. Entiendo que voló helicópteros en Vietnam. Un individuo muy estable. El tipo de persona que no busca notoriedad, no tiene ningún interés en esto. Creo que en gran medida participa en estas cosas para ver si puede ayudar a que se sepa la verdad. Creo que eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros. No ganamos nada con ello. Mi padre estaba en el equipo de inteligencia del aeródromo militar de Roswell y su trabajo consistía en examinar lo que creían que era un avión estrellado o algo que se había estrellado por ahí fuera de Roswell. Cuando llegó, estaba muy emocionado. Nos despertó a mi madre y a mí. Debían ser la 1 o las 2 de la mañana. Y quería que viéramos lo que traía del campo. Y dijo, estas son partes de un platillo volador. Y todo fue traído y esparcido en el piso de la cocina. Y lo miramos, tomé esta viga en particular y la levanté hacia mi izquierda para mirarla con la luz de la cocina, reflejándose en la superficie interior. Y fue entonces cuando vi la escritura o los símbolos de algún tipo. Al principio pensé que se trataba de jeroglíficos o algún tipo de escritura por el estilo. Ciertamente me pareció extraño. Oye, aquí abajo no lo veo, tendrás que sostenerlo. Vale, bueno, sí, dime qué tengo que hacer porque no sé cuánto de mí tienes en la foto ni nada. Esto fue desarrollado con la ayuda de Jesse Marcel Jr. y Kent Jeffrey. Esta es una réplica de lo que fue recogido en el desierto por un mayor Jesse Marcel en 1947. El que yo vi tenía probablemente un diámetro transversal de 3,8 de pulgada y una longitud de 12 a 18 pulgadas. En realidad, el material que vi casi se parece a algo que podría haber sido expulsado a través del lado de la nave, como si hubiera habido una explosión en vuelo, esparciendo escombros o soplando escombros por el costado. Había un campo de escombros. Tiene 3/4 de milla de largo, 300 pies de ancho, según Jesse Marcel, cargado con estos escombros metálicos. Mac Brazel lo describe, los escombros son lo suficientemente gruesos. Las ovejas no lo cruzan, tiene que conducir a su alrededor. Claramente hay muchos escombros.
Bill Brazel habla de una hendidura a través del centro, 500 pies de largo, 10 pies en su parte más ancha. No pretendemos entender el mecanismo del desprendimiento de esta cantidad masiva de escombros en un área y la nave impactando mucho más cerca de Roswell. Es una nave mucho más pequeña, 15 a 20 pies de ancho, tal vez 25 pies de largo, más o menos intacta. Parece que tiene algún tipo de daño y había algunos escombros esparcidos en el lado del impacto. Pero yo no empiezo a entender el mecanismo para el desprendimiento de esa cantidad de escombros en un área y la nave está más o menos intacta en la otra zona, a menos que haya algún tipo de cubierta exterior que se desprendió, o esto era una especie de cápsula de escape y toda la nave se desintegró y así es como intentaron salir. Simplemente no entendemos eso y tenemos que especular al respecto. Algo se estrelló en el desierto a las afueras de Roswell en 1947 y la forma torpe en que la Fuerza Aérea de EU manejó el incidente convenció a mucha gente de que se trataba de un platillo volante y que al menos una criatura alienígena fue recuperada del lugar del accidente. Es precisamente la mezcla de religión, ciencia, superstición y folclore, inteligencia e ignorancia lo que ha producido entre los estadounidenses toda una subcultura de creencia en la vida extraterrestre. Ha envejecido como cualquier otra cosa, se ha convertido en un trabajo, una tarea, ya no es una experiencia emocionante. Mi nombre es Walter G. La G significa George Haut. Deberías recordarlo. No soy el único. Hay otras personas implicadas en esto que están en la misma situación. No nos pagan ni un céntimo por nada. La única razón por la que estamos haciendo esto es para tratar de sacar toda la verdad que podamos mientras algunos de nosotros todavía estamos vivos. Hay que ver el grupo de edad que había en la base en aquella época. Muchas de las personas que habían estado haciendo el trabajo preliminar, por así decirlo, tenían 20 años. Yo era uno de ellos. En la base fui tripulante, navegante, bombardier. Esa era mi asignación primaria del deber. Mi secundario era suboficial de las relaciones del poste para el aeródromo del ejército de Roswell y la bomba 509. El grupo de bombas 509, por cierto, era un grupo muy elitista. Era el único grupo de bombas atómicas del mundo en ese momento. El grupo de bombas 509 se organizó originalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Su misión era lanzar las bombas atómicas sobre Japón. También lanzamos la bomba sobre Bikini. La organización era más o menos de una organización reservada. Cuando llegan a Roswell en 1947, es la única fuerza de ataque atómico del mundo. Están entrenando gente para comenzar otros grupos de bombardeo atómico en la Fuerza Aérea. Si te convertías en comandante del 509º grupo de bombardeo, inevitablemente te ascendían de puesto y te convertías en general. Era el principal grupo de la Fuerza Aérea en 1947. La edición de hoy presenta un resumen de los últimos avances en el hallazgo de un disco volador. Cuando me llamaron al cuartel general, me dieron copias de un comunicado de prensa que decía, en esencia, que teníamos en nuestro poder un disco volador. El ejército puede estar llegando al fondo de toda esta charla sobre el llamado platillo volante. De hecho, el cuartel general del 509º Grupo de Bombas Atómicas en Roswell, Nuevo México, informa de que ha recibido uno de los discos que aterrizó en un rancho a las afueras de Roswell. Por lo que sabemos, fue mostrado a William Blanchard por la mañana. Alrededor de las 12 del mediodía, un comunicado de prensa fue emitido por Blanchard. Mi padre es un coronel de la Fuerza Aérea, retirado hace 30 años, una carrera en cazas de la Segunda Guerra Mundial, y conoció y trabajó con William Blanchard a principios de los 60, y según mi padre, Blanchard no era tonto.
Blanchard no era el tipo de hombre que publicaba un comunicado de prensa sobre algo tan dramático como un ovni estrellado sin estar absolutamente seguro de que estaba en lo cierto. En otras palabras, si Blanchard decía que había un disco estrellado, había un disco estrellado. El coronel William Blanchard de la base aérea de Roswell se niega a dar detalles sobre cómo era el disco volador. Los medios de comunicación aquí eran medios localizados. Tenías una emisora de radio de 250 vatios. Si estabas fuera de la ciudad, básicamente no la recibías. Tenías una segunda estación de radio de igual tamaño. Tenías 2 periódicos. Podías controlar los medios de comunicación con mucho cuidado. Me resulta extraño, en el entorno actual, que el propietario de una emisora de radio me diga que la FCC le llamaría y le diría que si emite la noticia perderá la licencia. Y no le dicen a la FCC que se vayan a jugar y emitan la historia de todos modos. Suprimieron la historia y fueron capaces de suprimir la historia. Ellos fueron capaces de hacer lo que tenían que hacer para suprimirla. Esta era una ciudad militar en 1947. Las fuerzas aéreas del ejército han anunciado que un disco volador ha sido encontrado y está ahora en posesión del ejército. Oficiales del ejército dicen que el misil encontrado en algún momento de la semana pasada ha sido inspeccionado en Roswell, Nuevo México, y enviado al campo derecho Ohio para inspecciones adicionales. Tenemos al ejército entrando, limpiando todo ese material. Walter Haut emite su comunicado de prensa diciendo que tenemos un platillo volante. Me dijeron que lo entregara en mano a los 4 medios de comunicación que teníamos en la ciudad en aquel momento. Teníamos 2 emisoras de radio y 2 periódicos. Después de comer, volví a la base y la primera llamada que recibí al volver a la oficina fue de un tipo de Londres, Inglaterra. Su interés era por qué publicamos el comunicado de prensa de la manera en que lo hicimos y cómo sabía el comandante Marcel cómo volar este objeto. Tuve que explicarle que, en primer lugar, el comunicado de prensa se publicó por orden del comandante de la base. Y número 2, el mayor Marcel no voló este objeto. Él tomó este material y lo puso en un avión, y el avión fue volado a Fort Worth. El teléfono sonó y sonó y sonó y sonó hasta, supongo, las 4:30, ya que llegué a casa sobre las 5, y eso fue todo. A la mañana siguiente, cuando salí y leí el periódico que decía ese titular, que el general Ramey vació nuestro platillo, la historia estaba hecha. Ramey dice que hasta el momento se puede determinar que nadie vio el objeto en el aire, y lo describió como si estuviera hecho de una especie de papel de aluminio. Eso era papel de aluminio o una lámina de algún tipo. No es el material solo para que el material que trajo a la oficina de Ramey no es con lo que fue fotografiado. Eso fue más del encubrimiento. Creo que dijo: yo no quería ser un mentiroso sobre esto, pero me dijeron esto es lo que vas a hacer. Cuando el general te dice, lo hiciste, simple. De hecho, Jesse Marcel dijo a varias personas que se trataba de un globo meteorológico. Cuando le enseñaron la foto del libro, dijo: eso no es lo que traje a casa. Cuando volvió de Carswell después de volar los restos, me dijo que no le hablara de esto. Hablar o no hablar de esto. Esto no es un evento, juega como si nunca hubiera sucedido. Ni siquiera hables de esto con tus amigos, cosa que no hice. Años más tarde me confió que en realidad era parte del encubrimiento, porque estuvo de acuerdo con la explicación de la Fuerza Aérea, a pesar de que sabía muy bien que no era cierto. ¿Qué opinas de la historia del globo meteorológico? Creo que ha sido mentira desde el principio, pero tienen que cubrirse de alguna manera. No había ningún globo meteorológico. Mi padre no se habría excitado por un globo meteorológico. No se emocionaba fácilmente. Y esto es lo más emocionado que lo había visto en mi vida. Pensó que era la cosa más fantástica del mundo. Roswell era un pueblo con el cerebro lavado. Cuando el gobierno dijo que no era un platillo volador, no había gente del espacio aquí. Era un globo meteorológico.
La gente de Roswell dijo, está bien. Roswell parece ser el primer evento como este porque simplemente no estaban preparados. Así que tenemos mucho interés en esta área. La tapa se está cerrando lentamente y es absolutamente brillante lo que hicieron. Anunciaron que tienen un platillo volador, pero ya lo capturaron, ya lo tienen. No hay nada que ver, así que nadie sale a buscar la cosa. Luego lo trasladan todo a Fort Worth. El cuartel general dice, no, esos tipos cometieron un error. Solo era un globo meteorológico. La prensa no puede encontrar a Jesse Marcel porque está en Fort Worth y lo han silenciado. No pueden encontrar a Mac Brazel porque está retenido en la casa de huéspedes aquí en la base. Todas las personas que pueden encontrar General Ramey. El General Ramey dice que es un globo meteorológico. El coronel Blanchard de repente se va de permiso el martes. Así que no se puede contactar con nadie. Blanchard se ha ido. Marcel se fue. El ranchero se fue. Todo lo que puedes conseguir son portavoces oficiales diciendo sí, es un globo meteorológico. La prensa no tiene a dónde ir. La historia muere en ese punto. Nada para continuar. Y todo el mundo se olvida de ello hasta que Jesse Marcel dice, recogí piezas de un platillo volante. Así que, aparte de las personas que tuvieron acceso inmediato al material y lo manejaron o lo vieron, la historia se había acabado. Habíamos cometido un error. El miedo hará muchas cosas. Y eso fue miedo. En 1947 era mucho más fácil intimidar a un niño que en el mundo actual. No estábamos expuestos a cosas como la televisión. Y no teníamos televisión en 1947. Y es que éramos un pueblo muy patriótico. Si nos decían no hagas algo por la seguridad del gobierno, la seguridad de tu país, no lo hacíamos. Si nos decían no hagas algo por la seguridad del gobierno, la seguridad de tu país, no lo hacíamos. No estoy seguro de cuál fue el lapso de tiempo, tal vez 3 días, tal vez 4, podrían haber sido menos, podrían haber sido más. Estaba en casa y el auto llegó por el camino de entrada, y teníamos un camino de entrada bastante largo. Era un coche militar. Y mi madre y yo caminamos hacia la puerta. Llamaron a la puerta y yo abrí la puerta. Y mi madre estaba a mi lado, y él le dijo a mi madre quién era. Y que quería hablar con la chica. Que había estado en la estación de bomberos. Y entonces ella le dijo que era yo. Entonces él entró. Y empezamos a sentarnos en el salón y me dijo, no, quiero que vayas allí al comedor. Se podía ver el comedor desde el salón. Le dijo a mamá que se sentara al final de la mesa y a mí que me sentara al lado. Se colocó al otro lado de la mesa y nos dijo que nos sentáramos y se puso de pie y dijo, tengo entendido que estuviste en la estación de bomberos el otro día. Y le dije que sí lo era. Y empezó diciendo, quiero que entiendas que nunca estuviste allí. Y no entendí lo que quería decir porque esto era una especie de... No es una forma de hablar a la que estábamos acostumbrados. Y dije, sí, estuve allí. Y él dijo, no, no estuviste. Y yo dije, sí, estuve allí. Y él había mencionado al principio que quería ver al que había visto el trozo de material que habían estado manipulando en la comisaría. Y yo dije, sí, yo lo manipulé. Y él empezó a enfatizar, no lo hiciste. Bueno, mi madre era bastante estricta y no mentíamos. Así que insisto en que sí, lo vi. Sí, lo sostuve. Y se enfadó. Y cuanto más insistía en que lo había visto, él no salió y dijo, esto no es algo de lo que se te va a permitir hablar. Intentaba meterme en la cabeza que nunca lo había visto. Y se hizo más fuerte y tenía uno de esos. Se parece a un pequeño bate de béisbol que se engancha en el lado de su cinturón. Y sacó eso y lo está sosteniendo
y empieza a golpear su mano cada vez que decía algo, golpeaba eso en su mano y decía, quiero que entiendas que nunca estuviste ahí. No viste nada. No escuchaste una conversación. Y dijo, si no puedes entender esto, hay cosas que podemos hacer. Le preguntó a madre, dijo, ¿puede guardar un secreto? Y la madre dijo que sí. Ella dijo, solo dile lo que quieres que haga. Y él dijo, bueno, en primer lugar, tienes que entender que si alguna vez hablas de esto el resto de tu vida, le dije, hay cosas que podemos hacer y las haremos ahora. Podemos llevarlos a todos. Los llevaremos a Orchard Park o a Artesia. Orchard Park fue el campo de prisioneros de guerra alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y Artesia fue el campo de prisioneros de guerra japoneses. Y él dijo, pero no tenemos que hacer eso. Ni siquiera tenemos que dejarte vivir. Dijo, te pondríamos en una. Pondríamos a tus padres en la otra. Pero no tenemos que hacer eso. Dijo, podemos llevarte aquí en medio de este desierto. Dijo, nadie encontrará sus cuerpos nunca. Nadie sabrá nunca lo que os pasó. Sabrá. Y entonces dijo, la única manera en que voy a dejar que te quedes o vivas es si prometes que nunca hablarás de esto en el resto de tu vida. Entonces le dije que no lo haría. Pero eso fue realmente todo lo que estuvo involucrado. Probablemente estuvo allí en la casa entre 45 minutos y 1 hora. Mi madre me envió al dormitorio y no sé qué le dijo después. Uno de los otros policías militares que estaba con él se quedó en el patio trasero con los niños más pequeños. Así que no entraron a la casa mientras él estuvo allí. Y nunca volví a hablar de ello. Hasta hace poco. Y lo siento, solo. Algún día lo superaré y aún no lo he hecho. Tu madre debe haber tenido dificultades para explicártelo. Obviamente fuiste criado para ser honesto. Ella nunca nos habló de eso, nunca. Nunca más se volvió a mencionar. Desde el momento en que saliste de tu habitación. Desde que fui al dormitorio, hasta el día de su muerte, nunca lo mencionamos. No hubo conversación. ¿Qué me cuentas de tu padre? Tampoco hablé nunca con él de eso. Estoy seguro de que debieron hablar con él en la estación. Él también debe haber tenido una buena conversación. Me imagino que sí. Disculpe, solo un momento. Está bien, está bien. ¿Quieres una copa o algo así? No, solo desearía que todo esto desapareciera. Deseo que desaparezca. Y no hay nada más fácil. Porque cada vez que se lo cuento a alguien, siento que tengo 12 años otra vez. Puedo ver al chico parado ahí, con sus gafas de sol puestas, y nunca se quitó el sombrero, y nunca se quitó las gafas de sol, golpeándole la mano con ese palo y amenazándonos. Y en el momento en que lo hizo estuvo bien. Como habíamos pasado por la guerra, lo entendimos. Y no me di cuenta de que era intimidación. En realidad no tenía idea de qué era hasta probablemente los últimos 5 años. Porque nunca volví a hablar de eso, nunca se lo mencioné a nadie. Cuando todo esto salió a la luz y mis hijos se enteraron, se enojaron mucho conmigo. ¿Por qué? Porque nunca les conté sobre eso. Marido que también estaba muy enfadado conmigo por ello, porque nunca se lo conté. ¿Y qué fue lo que finalmente te hizo contarlo? Kevin Randle. Si la historia de Frankie Rowe fuera independiente, me molestaría. Una niña de 12 años que se reúne con militares puede sin duda malinterpretar lo que intentan decirle, sobre todo la forma en que llegaron a su casa. Sabemos que el suceso tuvo lugar porque su hermana lo corrobora. Su hermana corrobora la participación de su padre. Tenemos declaraciones juradas sobre eso.
Así que sí, creo en la historia de Frankie Rowe. Creo que la visitaron y le sugirieron las cosas que ella dice que le sugirieron. Y lo creo porque sabemos que otros fueron intimidados de manera similar. Tenemos a los militares diciéndonos que juraron guardar el secreto. Todo esto sucediendo a su alrededor. Así que Frankie Rowe no es independiente. Hay testimonios corroborativos que sugieren que alguien estaba presionando a la gente para silenciarlos. Y utilizaron los medios necesarios para mantener a esas personas en silencio. Con los militares era simplemente la amenaza de encarcelamiento y de ir a la cárcel porque entendían eso. A algunos civiles les dijeron que si hablaban de ello, los matarían. A uno de ellos se me olvidaba, el sheriff Wilcox, le dijeron lo mismo, que si hablaba de ello, no solo lo matarían a él, matarían a su esposa y a sus hijas. Toda la familia sería aniquilada. Eso viene de la nieta del sheriff Wilcox, Barbara Duggar, que escuchó la historia de su abuela. Así que tenemos una amplia gama de testimonios de varias personas que nos hablan de las presiones que se ejercieron sobre ellos para mantenerlos en silencio. Y creo que utilizaron la técnica que era mejor para ese grupo específico de individuos. El material que se encontró en el campo de escombros era secundario al choque del objeto real en la noche del 4 de julio. He oído de segunda mano que había cuerpos extraterrestres. Mi madre tenía una amiga, ya te lo dije. Ella y yo nunca volvimos a hablar de ello. Tenía una señora que venía a visitarla de vez en cuando. Y el marido de esta mujer trabajaba fuera de la base. Era pintor contratado por el gobierno y estaba pintando el hospital de la base el día que los trajeron y vio entrar a aquel. Y oí madre, y hablando de Herbert. Viendo al que entró y que trajeron a otros en camillas. Y madre dijo, Herbert le dijo lo que la cara parece, porque Dan dijo que se parecía al niño de la tierra. Y dijo, eso es lo que Herbert dijo. Y por supuesto, los pusieron en esta habitación lateral, pero un grupo de chicos no van a quedarse allí. Ellos van a mirar si es posible, y miraron, y estoy seguro de que probablemente mamá y Yulmae, y tal vez papá y Herbert, y tal vez hubo más discusiones de las que sé, pero no en mi presencia, es la única referencia que le oí hacer al respecto. Pero creo que eso se hizo antes de que entraran a la casa. Porque después de que salieron a la casa, nunca escuché otro comentario. Las fuerzas aéreas de EUU están a punto de contarnos lo que dicen que ocurrió. Vamos ahora al Pentágono, donde el coronel John Haynes de la Fuerza Aérea Buenas tardes, señoras y señores. Por alguna extraña razón, las fuerzas aéreas, que siempre que se les preguntaba sobre ovnis, decían, no tenemos interés en los ovnis. Si te sientes amenazado por ellos, contacta con la policía local. Decidieron que iban a volver a investigar el caso Roswell. La conclusión del primer informe no dejaba lugar a dudas de que lo que se recuperó cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947, eran restos de un proyecto de investigación de las Fuerzas Aéreas del Ejército, anteriormente de alto secreto, cuyo nombre en clave era Mogul. 1947 nos dijeron que era un globo con un objetivo Raywin unido a él. Entonces miraron su documentación, dijeron, bueno, dijimos una pequeña mentira piadosa en 1947, en lugar de ser simplemente un globo meteorológico normal. Formaba parte del tren de formación de lo que entonces era el proyecto clasificado, el proyecto Mogul. Mogul fue un intento de detectar acústicamente explosiones nucleares y lanzamientos de misiles balísticos soviéticos. La Fuerza Aérea dijo, eso lo explica. Es un proyecto altamente clasificado. La gente de Roswell no habría reconocido el globo. Por eso fue encubierto. No queríamos que la gente volviera al proyecto Mogul. Donde esto se cae es que no tienen documentación que pruebe que lo que se recogió en Roswell era un globo del proyecto Mogul. La gente en Roswell, Jesse Marcel, por ejemplo, la Oficina de Inteligencia Aérea aquí,
Formaba parte de las operaciones Crossroads, y se nos dice que los objetivos Raywin en los globos meteorológicos se utilizaron como parte de las pruebas atómicas. Así que debería haber estado familiarizado con los globos. Así que tienes una situación en la que están diciendo, estos tipos con los dedos en los gatillos, si se quiere, no pueden identificar un globo y están tan histéricamente poseídos que afirman que es un platillo volante. No revisaron las cintas de Louis Rickett, el suboficial de contrainteligencia de la base que vio los restos y los comentó. No revisaron las cintas del mayor Edwin Easley, que me dijo que no podía hablar de ello porque seguía clasificado 47 años después. Me dijo varias veces en nuestra primera conversación, no puedo hablar de ello. Juré guardar el secreto. Ni siquiera hablaron con el general de brigada Arthur Exon, que informó que sobrevoló los dos sitios distintos, e informa de la hendidura. Un globo no dejará una hendidura. Así que no hablaron con la gente que yo consideraría clave. En cambio, hablaron con la gente que los va a llevar directamente a la explicación del proyecto Mogul, y lo dejaron así. Dicen que era un proyecto de alto secreto, lo que implica que había equipo especial. Es un globo de neopreno y blancos Raywin. Los blancos Raywin se habían usado durante 20 años. Al principio se usaban porque reflejaban el sol y podían rastrearlos visualmente mucho más fácil. Ahora se adaptaron al uso del radar. Irving Newton dijo que lanzaron literalmente cientos de ellos durante la invasión de Okinawa. No hay nada especial en estos globos, nada en absoluto. Al colocarlo con el proyecto Mogul, estamos implicando que había algo inusual en estos globos, que había algo que evitaría que esta gente los identificara, pero no lo había. Esto es en referencia a Charles Moore, que era el ingeniero del proyecto Mogul, con respecto al caucho de neopreno utilizado en esos globos meteorológicos. Y eran globos meteorológicos estándar. La idea de que el conjunto Mogul era algo especial o fuera de lo común es una ilusión, pero Moore me explicó el tipo de caucho, lo delgado que era. De hecho, lo comparó con un condón gigante. Dijo que era muy delgado y eso es lo que parecía. Y mi respuesta a eso fue, bueno, si ese es el tipo de material al que se parecía, ciertamente no es nada que hubiera engañado a ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Por lo tanto, esto no era un globo Mogul. No sé si la Fuerza Aérea ha explicado alguna vez por qué tardaron tanto en decir, esta es la explicación si esta es la explicación. Cuando envié la primera solicitud al secretario de Defensa para obtener una respuesta sobre el incidente de Roswell, en vista del hecho de que existían estas acusaciones esencialmente de encubrimiento por parte del gobierno, la respuesta que obtuve fue una carta muy escueta que decía en una o dos frases de la Fuerza Aérea, remitimos su carta a los archivos nacionales. Y eso es todo lo que decía. Los archivos nacionales entonces dijeron, no tenemos ninguna información sobre el incidente de Roswell, que yo estaba convencido de que el Departamento de Defensa tenía que saber antes de que me enviaran allí. En otras palabras, pensé que me estaban dando largas. Ellos creen que los registros de hecho fueron destruidos hace más de 4 décadas. Así que no hay un individuo en el trabajo ahora que podamos llamar y decir, ¿qué pasó con estos registros? Así que la GAO simplemente no tiene más recomendaciones o ideas sobre cómo ir más lejos. Los únicos registros de los que estamos hablando que han sido destruidos son las comunicaciones del aeródromo del ejército de Roswell y del 509, el único grupo de bombardeo atómico del mundo que movía mensajes. ¿Qué hay de los análisis de los materiales? ¿Qué hay de los informes de las autopsias? ¿Qué hay de los testimonios de los testigos oculares de los que hacían guardia, de los que la llevaban, de los que hicieron pruebas en varios laboratorios del gobierno? Debería haber una tonelada de otros documentos. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el que estaba vivo? Estoy seguro de que hay información siendo retenido del dominio público en relación con el evento de Roswell. Hay muchas cosas que nuestro gobierno esconde. Y no lo es realmente. Especialmente no deberían hacerlo en una ciudad como Roswell, que fue tan solidaria de cada cosa que hicieron. La historia se va a acabar un día de estos porque nadie va a poder refutarla ni decir nada al respecto.